Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y en este vídeo voy a mostraros mi opinión sobre si ha empezado o no el cripto invierno, qué repercusiones va a tener en Bitcoin, por qué llego a una conclusión concreta y cómo afecta al resto de altcoins. Vamos a analizar lo que pasa con Ethereum, con Solana, con Binance Coin, con Polkadot, con Cardano, con Ripple, hasta dónde pueden caer. ¿Es esto un episodio de corta duración o el inicio de algo que ya hemos vivido en 2018 y en 2022? Los argumentos creo que tienen mucho peso y podemos jugar también con el concepto del halving y otras ocasiones que se parecen mucho a lo que estamos presenciando ahora. Si es así, ¿dónde está el punto donde salirnos antes del declive que puede llegar a ser superior incluso al 70%? Vamos con ello, un montón de preguntas y dudas que tiene la gente en la cabeza, intentemos argumentarlas objetivamente. En primer lugar, cuando analizamos el comportamiento de Bitcoin, creo que lo más interesante es ver lo que ha pasado y es la aparición de una estructura de distribución conocida con el nombre de doble techo. Pero no nos debería extrañar porque hemos visto aparecer este tipo de figuras anteriormente, provocando correcciones interesantes que han alcanzado en muchas ocasiones el objetivo. Pero la diferencia es que esta vez, además de la formación de vuelta, hemos visto cómo se rompían directrices de medio plazo que venían funcionando muy bien desde los mínimos de octubre de 2022. Unos mínimos que no solamente relanzaron la subida de las criptomonedas, sino también de la bolsa. La pregunta que muchos estarán haciendo es, ¿esta caída de Bitcoin va a arrastrar a otras altcoins? Basta con mirar un gráfico de lo que ha pasado en 2025 para darnos cuenta que Bitcoin sigue siendo una de las monedas en el mundo cripto más sólidas que hay. Todas ellas han perdido ya la rentabilidad que ofrecían en el año, es decir, que después de haber alcanzado grandes beneficios, como pasó con Ripple o como pasó, por ejemplo, con Ethereum o con Bitcoin, a día de hoy el year to date, es decir, la rentabilidad que ofrecen ya está en el campo negativo, y luego hay otras que evidentemente han sufrido mucho más y que incluso no llegaron a dar retornos positivos a lo largo de este año. Vamos a entrar de lleno en ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hasta dónde se puede producir el movimiento, el deslizamiento de este movimiento? Pero recordad que ya había un vídeo que colgué en octubre de 2025 donde cuestionaba si estábamos al inicio de un nuevo impulso en el mundo cripto o del inicio de un cripto invierno. Y en aquel momento ya me decantaba por un escenario relativamente negativo, que estaba sustentado en el análisis del halving, estaba también basado en la estructura gráfica a nivel diario y semanal y la saturación extrema de los indicadores técnicos en gráficos mensuales. Además, analizaba el relativo entre Bitcoin y el oro y advertía que cada vez era más evidente que el oro iba a servir mucho más de activo refugio que Bitcoin, y esto lo vamos a volver a revisar hoy. Pero vamos poco a poco. En primer lugar, el gráfico mensual. Cuando miramos la evolución desde el año 2015 de Bitcoin, vemos que la directriz todavía sigue viva, es decir, todavía no se ha roto esta línea de tendencia, pero podemos observar anticipaciones de señales en los indicadores. Por ejemplo, la divergencia que ha aparecido en RSI entre los últimos máximos crecientes del precio y los máximos decrecientes del indicador, igual que ocurrió en 2021-2022, la ruptura de la directriz que une los mínimos crecientes en RSI, como ha ocurrido en todas las ocasiones antes de que se produjese un cripto invierno, y la saturación y cortes descendentes en los indicadores tipo estocástico. ¿Cómo han sido los procesos correctivos en Bitcoin? Bueno, si nos remontamos a 2014, correcciones de casi un 87, en 2018 correcciones de un 84, una corrección también menor en 2022 de un 77, y eso abre la expectativa a qué podría pasar si finalmente esta estructura en cuña se rompe hacia abajo y se consolidan todas estas señales que vemos.
Creo que la mejor manera de analizarlo es plantear una concentración sobre un espacio temporal de menor grado, como es un gráfico semanal, y aquí vemos ese doble techo al que hemos hecho alusión al principio, pero incorporamos que tras la ruptura de la directriz desde octubre de 2022, ¿cuánto podría corregir en términos de Fibonacci? Y sabéis que la zona más probable es el 38-50%, lo cual nos lleva a una primera área que podría estar entre los 70.000 y los 78.000 puntos, porque aquí también concatenamos la aparición de los anteriores mínimos y los máximos de 2024 y por tanto zona pivote crucial. Ya tengo identificado cuál es el soporte a medio plazo más relevante que tiene Bitcoin y sé que se ha cumplido claramente con la estructura tipo doble techo que ha dado pie a esta primera fase de caída. La pregunta ahora es, ¿va a seguir cayendo Bitcoin hasta abajo? ¿Va a recuperar? Si lo hace, ¿hasta dónde? Para eso ponemos un gráfico diario y como podéis observar en el gráfico diario vemos perfectamente aquí cómo sería esa estructura tipo doble techo que hemos analizado en nuestro gráfico semanal. Localizamos el área principal de soporte durante los meses de agosto, septiembre y octubre de este año y vemos que esa misma zona ha actuado posteriormente de techo en noviembre en lo que podría ser una especie de pullback a la estructura tipo doble techo de distribución. Si miramos dónde ha estado el último gran suelo y contamos con que los mínimos anteriores suelen funcionar de máximos, es decir, suelos convertidos en techos, vemos que la zona de 100.000 va a ser crucial. Y además, cuando unimos todos los máximos decrecientes, por ahí pasa la directriz. ¿Qué quiere esto decir? A grosso modo, que si realmente hay un movimiento de recuperación por parte de Bitcoin, lo más probable es que ese movimiento nos lleve a atacar nuevamente esa zona de 100.000 antes de que el mercado vuelva a exhibir debilidad para marcar un nuevo mínimo decreciente, además de estos máximos decrecientes. ¿Dónde estaría realmente la zona de soporte que hemos localizado a nivel semanal? Bastante lejos, estamos hablando de niveles entre 70 y 78.000. Por tanto, este punto podría ser, o al menos analizarlo de esta manera, como un nivel clave donde intentar descargar posiciones para aquellos que se han quedado enganchados desde una perspectiva de trading ante el temor o el miedo de que el mercado pueda alcanzar cotas mucho más bajas durante las próximas semanas. Ya tenemos un primer análisis hecho, pero antes de mostraros mi opinión sobre cómo lo va a hacer Bitcoin respecto al oro o el Nasdaq 100, me gustaría hacer una pequeña pausa. Pero antes de continuar, permitidme que os presente al patrocinador del vídeo de hoy, que es Mintos. Mi interés en Mintos surgió porque buscaba invertir en préstamos y quería que la plataforma fuese algo que estuviese regulado en la Unión Europea y que además estuviese listada en la CNMV. Quería invertir en un tipo de activo que es préstamos, como algo que fuese descorrelacionado del comportamiento de la bolsa y el mundo cripto, que es donde suelo invertir muchas de las veces. ¿Qué me permitía esta plataforma? Por un lado, recibir ingresos regulares o generar ingresos pasivos, simplemente recuperando parte de la inversión que hago y los intereses que me pagan por ella y no reinvirtiéndolo, pero también tengo la opción de automatizar la reinversión de los intereses que voy recibiendo y de la devolución del principal, de manera que me aprovecho del interés compuesto a medio o largo plazo. Puedo invertir en un activo que tiene menos volatilidad del que se experimenta en la bolsa o en las criptomonedas, pero que aún así ofrece buena rentabilidad, y puedo optar por invertir en carteras automatizadas si no tengo el tiempo de montar esas carteras de forma manual, acorde a unos criterios que se ajusten a mi perfil de riesgo. Y además tengo la opción de generar liquidez inmediata en el caso de necesitarlo. En el mes que llevo probando, mes y medio que llevo probando mi inversión en Mintos, estos son los retornos que he ido obteniendo día a día. Como veis, una rentabilidad que roza el 10%, que acumula 381,75 euros, bastante cerca del objetivo de ese 9,96 que tiene mi cartera, teniendo en cuenta cuánto invierto en cada uno de los segmentos por rentabilidad. También puedo ver la duración de cada una de mis inversiones, cuáles son de corto plazo y cuáles son de medio plazo, y por supuesto ver la situación de
los pagos de aquellos a los que he prestado dinero para saber cuáles están acorde a la fecha prevista y cuáles se están retrasando en varios días. Si te interesa invertir en este tipo de activo, te dejo la información en la descripción del vídeo y además un bonus exclusivo con el código GoPablo. Recuerda que la fiscalidad no es en todos sitios igual, así que si no eres de la Unión Europea, chequea cómo aplica en este tipo de inversiones el tipo de fiscalidad de tu país. Y por supuesto, no olvides que toda inversión conlleva riesgos y por tanto se puede perder parte o la totalidad del capital invertido. Además, la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Y ahora sí, vamos a continuar ya con el contenido del vídeo. Bueno, volvemos al análisis de Bitcoin porque antes he dicho que la clave de las decisiones que tomamos y de la visión que voy a presentar dependía de la estructura mensual que ya hemos analizado, esa sobrecompra extrema de los indicadores y las advertencias de que podríamos romper la estructura en cuña. A nivel semanal, ese doble techo con el objetivo cumplido, pero con un soporte aún lejano en la zona de 70-78.000, y en un gráfico diario hemos incluso localizado lo que podría ser el techo en el caso de una recuperación o rebote dada la sobreventa extrema de corto plazo, pero sabiendo que la estructura de máximos y mínimos sigue apuntando a deterioro en el precio de Bitcoin. Además de eso, comentaba que la estructura del halving nos ayudaba a determinar por qué tal vez habíamos encontrado ya el máximo de este ciclo y hasta el final no pienso desvelaros hasta dónde creo que va a bajar Bitcoin, donde desde luego aprovecharé para comprar agresivamente. Pero veamos por qué el techo. En primer lugar, como podéis observar, aquí hay un análisis de cuánto han sido las revalorizaciones que ha sufrido Bitcoin antes de cada corrección y el efecto en cada halving. Como veis, las primeras revalorizaciones eran totalmente extraordinarias. Estamos hablando de una subida de 4.761.550%. La siguiente subida fue de un 10.080%, después de un 2.943%, la siguiente de un 654% y el último tramo ha sido tan solo de un 100%. Evidentemente, cada vez tenemos una subida más suave, pero también tenemos correcciones más contenidas. La primera corrección casi alcanzó el 95%, la siguiente rondaba el 87%, luego un 84% y la más reciente que vivimos en 2022 se quedó en el entorno del 77%. Pero tan importante como las proyecciones y las correcciones, lo que tenemos que mirar es el periodo o zona donde es más probable que se alcance un techo y un suelo. Y aquí, como podéis observar, el techo previsto cuando hacía el análisis en el mes de octubre era que entre octubre y diciembre era la fecha donde parecía más probable que se marcase un techo de Bitcoin de este ciclo, dando paso a un nuevo cripto invierno que probablemente, viendo las duraciones de los cripto inviernos previos, situaban como escenario más probable una caída que al menos duraría un año. Posteriormente os traeré la información más en detalle para que veáis exactamente cuál podría ser el recorrido, hasta dónde puede llegar Bitcoin y qué oportunidades puede ofrecer a lo largo de los próximos meses. Cuando nos vamos al cuarto argumento, era análisis relativo y decía, tanto desde una perspectiva de análisis absoluto de Bitcoin, halving y relativo al oro y al Nasdaq, la sensación que da es que Bitcoin va a liderar el mal comportamiento. ¿A qué me refiero? Si veis este gráfico, lo que nos muestra es un relativo entre Bitcoin y el oro. Y hemos vuelto a los máximos de 2021, a los alcanzamos ahí, y como podéis ver, tras varios intentos de romper esta zona en torno a 40, lo que ha ocurrido es que el mercado se ha decantado en sentido opuesto. Ha roto la directriz, lo cual es un claro síntoma de debilidad. Pero si miráis un poco cuáles son las estructuras, vemos que la pérdida reciente de este mínimo tan importante de aquí lo que permite es la construcción de una nueva secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes.
Eso en sí mismo ya es un problema, sobre todo después de haber roto la directriz. Pero es que además en el anterior cripto invierno tuvimos una formación de distribución tipo doble techo y ahora podríamos tener una formación de distribución tipo hombro, cabeza, hombro. Por tanto, da todo el aspecto de que el oro va a hacerlo mejor que Bitcoin. Y recuerda que eso no quiere decir que el oro vaya a subir y Bitcoin vaya a bajar, simplemente que Bitcoin lo va a hacer peor. Te pongo un ejemplo, si el oro baja un 10%, pero Bitcoin baja un 40%, se está cumpliendo esa premisa. El oro lo hace mejor que Bitcoin, pero no es porque el oro suba, sino porque baja menos que la criptomoneda. Lo digo porque en términos relativos mucha gente acaba teniendo problemas a la hora de interiorizar qué implica hacerlo mejor un activo que el otro. Si nos vamos al relativo entre Bitcoin y el Nasdaq 100, es decir, el índice tecnológico, lo que descubrimos también es que hay señales que indican un deterioro en detrimento de Bitcoin. ¿Por qué? En primer lugar, porque el último ataque no ha conseguido batir el máximo anterior. Es decir, de alguna manera, lo que tenemos aquí es una zona de techos muy claramente definida que a la hora de intentar romperse no ha sido posible hacerlo. Y después, la pérdida de la directriz alcista que venía desde el año 2015 y también la ruptura de esta gran zona pivote que estaba conformada por los antiguos techos de 2024 y los suelos de 2025. Como veis, se empieza a romper claramente ya esta estructura. No es definitiva porque estamos hablando de que el gráfico es mensual, con lo cual esta vela podría revertirse, pero da la sensación, al menos de momento, de que este movimiento es el conato de una estructura que ha estado funcionando muy bien durante varios años y que ahora apunta a desarrollos hacia cotas más bajas. Por tanto, un riesgo latente importante. A partir de aquí, me gustaría recordar que el sentimiento de los inversores es crucial y por eso hacer una pequeña recapitulación de cómo arrancábamos el año 2025 y qué es lo que ha pasado posteriormente me parece que es importante. Si os acordáis, durante inicios de 2025, la idea es que con la victoria de Donald Trump en 2024 el precio de Bitcoin iba a niveles récords, iba a alimentar esperanzas de todo tipo y un giro radical en la industria. Iba a haber menos regulación, iba a haber más tolerancia institucional, iba a haber una idea de que el gobierno incluso compraría directamente cantidades muy grandes de Bitcoin. ¿Y eso qué generó? Pues grandes expectativas en los inversores, jugosas donaciones y un discurso que colocaba a Estados Unidos como el pilar o, de alguna manera, la capital mundial de los activos digitales. ¿Qué es lo que puede haber cambiado a lo largo de los últimos trimestres? En primer lugar, ha habido varios tropiezos asociados a Trump. Cosas como la pérdida o la derrota del candidato respaldado por cripto en la alcaldía de Nueva York, críticas al gobierno por no controlar la inflación, críticas al gobierno por no reducir la desigualdad, y todo eso está empoderando a los candidatos que agreden y atacan precisamente a las élites tecnológicas y al mundo cripto. A eso hay que añadir dos cosas que no es sentimiento, es real. Todavía no ha habido una reforma integral del marco normativo y por otro lado no ha habido compras por parte del gobierno sobre Bitcoin, que era algo que muchos de los inversores institucionales y retail estaban esperando. Ese cambio de sentimiento ha tenido evidentemente un impacto grande en los flujos y ha provocado la salida de inversores de largo plazo por valor de 45.000 millones tan solo en el último mes. Al final, la pregunta es, ¿esto solamente atañe a Bitcoin o va a arrastrar al resto de altcoins importantes a un cripto invierno donde las caídas sean incluso más cuantiosas que las que espero que registre Bitcoin? Vamos con ello. Lo primero, Ethereum. Lo digo por la capitalización. Es la segunda cripto que más vale en el mercado en términos de capitalización. Bueno, cuando miramos el gráfico de Ethereum queda claro entre qué bandas se está moviendo. La zona en torno a 4.000 a 4.850 representa los techos que se alcanzaron ya en el año 2021 y desde entonces hemos visto cómo Ethereum ha intentado en varias ocasiones
batir este techo, pero no ha sido capaz de hacerlo. El intento más fuerte se produjo precisamente después de verano este año, y a partir de ahí hemos visto cómo ha surgido el deterioro. El suelo está conformado por los techos de 2018 y luego los apoyos realizados en 2022 y sobre todo a principios de este año. ¿Cuál ha sido el histórico de Ethereum a la hora de criptoinviernos? Bueno, pues evidentemente, si antes hablábamos de correcciones de Bitcoin del 80 y tantos por ciento y la última del 77%, vemos que Ethereum, la primera corrección, mientras ya estaba en mercado, que hubo un criptoinvierno, cayó un 94 y la segunda corrección un 81. Es decir, correcciones incluso más severas que las que ha protagonizado recientemente Bitcoin. ¿Dónde está, en mi opinión, el área donde esperar a medio plazo a Ethereum para hacer compras con mucha confianza? Hay entre 1000 y 1500 o 1550, una zona pivote clarísima que además, en el caso de producirse este desplome tan grande, nos dejaría a las puertas de una corrección similar a la que ya registramos en su momento en 2022 y que luego se demostró que fue una gran oportunidad de inversión. Bueno, ya tenemos cuál es el techo que tendría que romper Ethereum, que es 4.900, para de alguna manera desactivar el riesgo correctivo, y mientras tanto tenemos ese escenario de acompañamiento a Bitcoin y hasta dónde podría llegar en el caso concreto de el altcoin Ethereum. ¿Qué pasa con Ripple? Ripple es una de las criptomonedas que mejor desempeño ha tenido durante el último año. Vimos una subida espectacular a finales de 2024 que volvió a posicionar a Ripple en la zona de máximos históricos. Estos máximos alcanzados ya en 2018 son la gran referencia y, como podéis observar, en 2 ocasiones durante este año hemos intentado la ruptura de ese techo más o menos entre 3.30 y 3.62. ¿Hay alguna estructura de vuelta ahora mismo? No, pero hay que vigilar muy de cerca que no pierda Ripple el nivel de 1,58. En el caso de hacerlo, lo que tendríamos es la activación de un doble techo con repercusiones claramente bajistas que probablemente nos llevarían a alcanzar niveles de 0,65, que es por donde pasa la gran directriz que une todos los mínimos desde el año 2020. Las correcciones que ha tenido durante los criptoinviernos Ripple tampoco son pequeñas, 96% la primera y 85% la segunda. En este caso, como digo, el primer suelo, la zona donde creo que merecería la pena intentar montarse otra vez en Ripple, es, si se activa el doble techo, esperar a correcciones que puedan llegar, incluso avanzar hacia esos niveles de 0,65. Y ahí sí, la probabilidad de rebote parece realmente buena. En el caso de Binance Coin, nos encontramos con una situación un poco diferente al resto. Hemos visto que hasta ahora ninguna de las criptomonedas más allá de Bitcoin había sido capaz de batir los máximos previos de años anteriores. En el caso de Binance Coin sí lo hace. Como podéis ver, los techos en 2021 se situaban en torno a 697, 799 y los intentos de ruptura de 2024 no fueron válidos. Sin embargo, en 2025 hemos visto cómo definitivamente esta altcoin ha conseguido romper los máximos, lo cual hace que la estructura que tiene sea claramente más positiva que la que estamos analizando en otras altcoins. Además, aquí no se aprecia ningún tipo de formación de vuelta. Puede haber sobrecompra extrema, puede haber indicaciones de divergencias, pero no hay formaciones de doble techo potencial o, en el caso de Bitcoin, que ya se han confirmado. El primer nivel que considero relevante para Binance Coin está en el entorno de 700, como podéis observar, por donde pasa la directriz de corto plazo 2023 a 2025 y donde
todos los techos que anteriormente frenaban los desarrollos al alza, ahora la expectativa es que funcionen de suelo. Con lo cual, mientras Binance Coin se mantenga por encima de la cota de 700, la verdad es que tiene una estructura bastante más positiva que el resto de criptomonedas que he visto. Si llegase a perder esta cota, evidentemente toda la atención se va a centrar en la siguiente área de soporte, que está bastante lejos porque hablaríamos de cotas de 400. Teniendo en cuenta que la estructura que mostraba Binance Coin era mucho mejor que la del resto de lo que he analizado, he querido poner el gráfico relativo entre Bitcoin y Binance Coin para ver si tiene sentido que Binance Coin aguante mejor que el resto. Y veo que en este gráfico relativo encaja bastante bien, porque lo que estamos diciendo es que entre las dos criptos se mueven en un rango lateral y cotizamos ahora mismo en la parte superior. O dicho de otra manera, si esto simplemente rotase hacia niveles más bajos, quiere decir que Binance lo haría mejor que Bitcoin. Viendo el gráfico, no me parece que sea raro que esto pueda rotar hacia abajo, con lo cual justificaría que Bitcoin lidere el movimiento a la baja respecto a Binance Coin. Veremos si pasa o no, pero al menos desde una perspectiva relativa da la sensación de que tiene cierto sentido lo que concluimos desde una perspectiva de análisis absoluto. Cuando nos vamos a Solana, vemos que ya ha habido una corrección bastante importante. Los techos no han sido distintos de los que ya se alcanzaron en 2021. Fijaos cómo, en este caso, la zona de resistencia en el entorno de 250, 290 ya se puso a prueba en 2021 y de nuevo hemos vuelto ahí a lo largo de finales de 2024, principios de 2025 y después del verano de 2025. El hecho de que se haya roto la directriz alcista después de fallar la ruptura arriba, creo que hace muy probable que vayamos a tener un movimiento que se vaya extendiendo durante los próximos meses y que ponga a prueba la cota de 90-110. Si se frena ahí, fenómeno. Pero si se llega a romper este soporte, el problema es que se activa una gran estructura tipo doble techo que de nuevo provocaría caídas muy significativas en Solana y que tienen como objetivo volver a cotas entre 30 y 32, donde aparece la siguiente gran zona de antiguos mínimos y máximos. Como veis, por tanto, en el caso de Solana, vigilar que no rompa cotas de 90 y pocos es crucial, porque podría, si no, anticiparnos un movimiento mucho más severo del inicialmente previsto. Cuando nos vamos a Cardano, como podéis observar, ni siquiera fue capaz de alcanzar los máximos del año 2021. Había dejado ese techo en el entorno de 2,5, 3,17 y el máximo que ha conseguido volver a poner a prueba recientemente se ha quedado en 1,05, 1,21. Desde ahí empezamos a detectar ciertos síntomas preocupantes, como es la pérdida de los últimos mínimos con esta caída, lo cual quiere decir que concatenamos máximos a la baja y mínimos a la baja. Y todo eso hace pensar que probablemente vamos a ver al menos avances hacia cotas de 0,22, 0,28 durante las próximas semanas o meses. Si se llegase a perder 0,22, evidentemente el daño estructural al gráfico sería brutal y nos llevaría a plantear escenarios correctivos mucho mayores. Daos cuenta que las correcciones que ha habido en 2018 y en 2022 en Cardano han sido brutales, de más de un 90% en ambos casos. Por tanto, estamos ante un activo que, como podéis observar, tiene una volatilidad extraordinariamente alta, incluso comparándola con la de otras criptomonedas.
Si nos vamos a Dogecoin, el mayor problema que hay es la falta de datos, es decir, es demasiado joven. Y cuando analizamos Dogecoin no podemos hablar de criptoinviernos, simplemente podemos hablar de las últimas dos correcciones que han acontecido en este activo y que han sido del 64 y el 73%. Son correcciones muy grandes teniendo en cuenta que no coinciden con criptoinviernos donde las caídas suelen ser mucho más abultadas. En cualquier caso, como podéis observar, el problema es que se están rompiendo directrices alcistas y la parte positiva es que estamos llegando ya al primer soporte clave, ese que se encuentra entre 0.12 y 0.14. Si se llegase a romper este suelo es cuando realmente vamos a ver caídas mucho más grandes en términos porcentuales de lo que hemos tenido hasta ahora. Pero ya veis que en este caso, al igual que en Cardano, el hecho de que los últimos máximos no hayan sido capaces de alcanzar los máximos del año pasado ya es un síntoma de debilidad respecto a lo que han hecho otras criptomonedas que han conseguido al menos llegar al máximo del 2021 o en el caso de Bitcoin y Binance Coin, que incluso han conseguido romper esos techos y marcar nuevos máximos históricos. Por el lado de Polkadot tendríamos una situación muy distinta al resto de las criptomonedas. Como podéis observar, la concatenación de mínimos decrecientes no tiene nada que ver con lo que hemos estado analizando hasta ahora y la subida de 2025 quedó muy lejos respecto a los techos de 2024 y 2020, principios de 2024 y finales de 2024 que estaban en torno a 10, 11. Ya la corrección ha sido muy grande, llevamos una caída de un 79% desde máximos, pero es que esta estructura donde no hay mínimos crecientes ni máximos crecientes no invita precisamente a buscar posibilidades de inversión, teniendo en cuenta que todo el resto del universo cripto sí muestra esas estructuras en general de mínimos y máximos al alza que determinan que estamos de largo plazo todavía en una gran tendencia alcista. Y aquí llega la gran respuesta a todo el vídeo. ¿Hasta dónde crees que va a caer, Pablo, Bitcoin si se cumple el pronóstico del cripto invierno y los ciclos que hasta ahora se han ido produciendo después de cada halving? Si este estudio pormenorizado de lo que teníamos nos ayudaba a localizar el techo, ya veremos si se cumple o no, entre octubre y diciembre de 2025, permitidme que os analice ahora cuál sería el suelo previsto y cuándo se alcanzaría ese suelo. Como podéis observar, la idea es que tanto la tasa de subida que va produciéndose después de cada halving como las correcciones luego en cada cripto invierno tienden a reducirse. Es decir, hay una volatilidad que cada vez es menor. Aplicando simplemente una tasa de variación a lo largo del proceso, calculo que la siguiente corrección podría rondar el 70%. Si el máximo finalmente lo hemos alcanzado en esa cota en torno a 125.000 en Bitcoin, lo que estaríamos diciendo es que, a grosso modo, la corrección de un 70% desde máximos nos llevaría a tocar niveles ligeramente por debajo de los 40.000 puntos. Es decir, de cumplirse este pronóstico, cuando Bitcoin baje de 40.000 puntos deberíamos aprovechar para comprar agresivamente. ¿Cuándo? ¿Cuál es el pronóstico de cuándo vamos a llegar ahí? Bueno, si hacemos un análisis igualmente de cuánto ha tardado en producirse cada cripto invierno desde el inicio de la vida de Bitcoin, la conclusión que uno extrae es que el escenario más probable para el suelo de Bitcoin se alcanzaría en noviembre del año que viene. Eso quiere decir que aproximadamente tenemos por delante un año de caída y recordad, y esto es fundamental, que haya un cripto invierno no quiere decir que Bitcoin vaya a estar bajando todos los días. De hecho, durante los últimos dos cripto inviernos se produjeron recuperaciones de Bitcoin, el de 2018 de hasta un 100% y en 2022 dos subidas de entre un 40 y un 50%. Lo que pasa es que mucha gente no sabe lo que es la convexidad y entonces no lo entiende. Dicen, bueno, si recupera un 100% vuelve donde estaba. Digo, no. Piensa que cuando un activo baja un 50%,
Es decir, si bajas de 100 a 50, lo que tienes que subir desde 50 para volver a 100 es un 100%. Pero si bajas más de un 50%, aunque subas un 100%, no recuperas el punto de origen. En eso consiste evitar los grandes desplomes de mercado, que cuando son de semejante magnitud, luego tienes que tener una recuperación porcentual gigantesca para poder volver al punto de inicio. Si crees que eso va a ocurrir y lo que haces es descargar posición en lugar de quedarte con toda ella y puedes comprarla luego en 38.000, 40.000 y el mercado vuelve a 125.000, resulta que el que lo ha comprado abajo ha multiplicado su capital por 3 y el que no ha hecho nada simplemente ha sufrido toda la caída para volver a estar donde estaba antes. Y esto abre el gran melón de hay que hacer timing, no hay que hacer timing, hay que jugar a salir y entrar del mercado o hay que quedarse siempre dentro. Evidentemente la respuesta depende de tu experiencia, tu capacidad para localizar techos y suelos de mercado, tu confianza como trader, tus objetivos, tu capital, tu espacio temporal, la edad que tienes, si eres inversor a largo plazo o eres trader, es decir, no hay una respuesta concreta. Pero sí es muy interesante tener en cuenta que los movimientos, cuando las correcciones no son de un 5, un 10%, sino que pueden ser de un 60, 70, 80%, hacen que el timing tenga bastante sentido. Y con esto nos plantamos ya en las conclusiones. Hay demasiadas evidencias, en mi opinión, que apuntan a que probablemente ya hemos visto los máximos de este ciclo en el mundo cripto. ¿Te puedes confundir? Claro que te puedes confundir. ¿A partir de qué nivel decides que te has confundido y cambias tu análisis? Os lo voy a decir ahora mismo. Lo que está claro es que el primer soporte fuerte que hay en Bitcoin en este momento se encuentra lejos, entre 70 y 76.000 por redondear. Y desde ahí esperaría una recuperación muy grande, a lo mejor un 40 o un 50% puede ser, de lo cual representaría el primer rebote significativo. El techo a corto plazo, por si el mercado respira porque está muy sobrevendido y quieres aprovecharlo para descargar posición, creo que está en torno a 100.000. Es por donde pasa la directriz bajista y es la zona pivote más probable en el corto plazo. Para invalidar, y aquí viene la respuesta, ¿a partir de qué nivel toda esta historia que hemos planteado empieza a perder fuerza? Si el mercado recupera 109.000, si el mercado recupera la zona pivote, si el mercado vuelve a romper directrices bajistas y cambia la secuencia de máximos y mínimos, evidentemente seré el primero en tener que replantear este escenario que ahora mismo me parece el eje central de mis decisiones. Y por último, si se cumple todo lo que hemos dicho, recordad que Bitcoin podría irse a la zona de 38.000, 40.000 y que lo haría probablemente de cara a 12 meses vista, es decir, para noviembre del año que viene. Y ahí, si se vuelve a cumplir el patrón, en este caso de vuelta, surgiría una grandísima oportunidad de inversión con una visión de medio plazo en la que Bitcoin debería volver a batir los 125.000, aunque ya hemos visto que por la cadencia de las subidas no lo batiría con un porcentaje de distancia excesivamente grande. Aún así, permitiría obtener entre 3 y 4 veces de retorno, es decir, entre 300 y 400% de retorno si se cumple ese patrón que lleva exhibiendo prácticamente desde el año 2011-2012. Espero que te haya gustado. Encantado de ver tus comentarios. Sé que habrá gente que estará totalmente en desacuerdo, gente que le parecerá muy interesante, siempre que la crítica o siempre que la diferencia de opinión venga desde la cordialidad y la buena educación. Estoy encantado de saber qué opinas al respecto. Y recuerda que esto es un análisis puramente estático, con los datos que tengo hoy, y que los análisis son dinámicos. Si quieres saber lo que pienso del mundo cripto, de geopolítica, de economía o cualquier otro tema relevante que afecte a los mercados financieros, tienes The Trader, que es mi newsletter gratuita que entrego a tu buzón todos los jueves simplemente utilizando ese código QR y suscribiéndote. Así que hazlo. Compartiré contigo qué es lo que pienso que va a ocurrir en los mercados y el por qué, y si no te gusta, siempre te puedes
de suscribir sin ningún problema. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.